Quiero compartir un tema, hermanos, que lleva por título Haciendo pozos en la arena. Es bastante poético el título, bueno, como una figura romántica, pero tiene mucho que ver con un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 15 al 18. Si usted me puede acompañar, Grisel, y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra en el versículo 15, mas ahora traedme un tañedor, que era un tañedor, un músico ahí, ¿viste? Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, ¿eh? Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y yo para copiarle un poquito la idea al profeta Eliseo, le pedí permiso y voy a poner un poquito de música, voy a traer un tañedor virtual en esta noche. La música es una herramienta poderosa que prepara nuestro corazón para ciertas cosas, ¿no? Cuando los sentidos son involucrados a través de alguna de estas herramientas, nuestras emociones son tocadas a través de la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, voy a usar este recurso en esta noche con el permiso de Leandro. La historia en la que estamos en esta noche es una historia muy interesante que está en el Antiguo Testamento, está en el segundo libro de Reyes, y el autor del libro nos está contando algo que le pasó a un rey que se llamaba Joram. Joram fue uno de los reyes de Israel. Casi la gran mayoría de los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí, saben que en algún momento en la historia del pueblo de Dios se dividió en dos grandes grupos, el reino de Israel y el reino de Judá, y en ese momento el reino de Israel estaba bajo las órdenes de este hombre llamado Joram, que era el hijo del terrible Acab, terrible hombre, complicado, durísimo, muy alejado de las cosas de Dios, y su esposa Jezabel ni hablar. Grandes dolores de cabeza le dieron al profeta Elías, y gran parte del ministerio del profeta Elías estuvo signado por las cuestiones que tenían que ver de un corazón durísimo y un corazón idólatra en las personas de los padres de Joram. ¿Qué había pasado? Había un rey vecino de los israelitas, que era el rey Mesa de Moab, que dice la palabra de Dios, tenía un trato, tenía una deuda que cumplir permanentemente con el rey de Israel, el papá de Joram, Acab. En esos tiempos a veces los reyes hacían algunos tipos de tratados, y a veces para no entrar en guerra, o a veces cuando perdían una guerra se endeudaban y tenían que pagarlo. La verdad que no sabemos bien la razón por la cual esto sucedió, pero Mesa le debía anualmente un pago que consistía en 1.000 corderos, en 100.000 corderos y en 100.000 carneros, ¿no? Uno que no conoce tanto de los animales está como tentado a decir, bueno, le debía algunos animalitos, pero yo siempre que me encuentro con un pasaje de estos en la Biblia, trato de traerlo numéricamente al tiempo en el que nosotros vivimos para poder entenderlo un poquito más. ¿Y cuál era la deuda realmente? Bueno, yo hice unos cálculos, a mí me gusta mucho la matemática. Si yo pienso que cada corderito tenía un peso aproximado de 10 kilos vivo, y si pienso que cada carnero tenía un aproximado de 20 kilos vivo, estamos hablando de 3 millones de kilos de carne
en pie que tenía que pagarle todos los años el rey Mesa al rey Acab, ¿no? Bueno, todavía sigue siendo un poco difícil de entender cuánto era la deuda. Y yo me animé a ponerle un precio muy bajo a estos corderitos y a estos carneros vivos en pie, y dije, bueno, pongámosle que cada kilo, hoy si tenemos que ir nosotros a comprarlo en pie, pagaremos unos 50 pesos más o menos, ¿sí? Entonces, en realidad, haciendo 50 pesos por 3 millones de kilogramos, estamos hablando, perdón, por 300.000 kilogramos, 3 millones de kilogramos, es eso lo que realmente era. Estamos hablando de 150 millones de pesos, algo así como 1.700.000 dólares. Eso es lo que le tenía que pagar. Imagínese usted que no era poco lo que tenía que pagar, era bastante importante la deuda. ¿Qué es lo que pasó? Muere el padre de Joram, perdón, que se llamaba Acab, muere Acab, Joram asciende al poder y Mesa desconoce la deuda. Le dice, mira, yo le debía a tu papá, yo con vos no tengo ningún trato. Entonces, ¿qué hizo Joram? Joram agarró y dijo, vos sos vivo, bueno, yo voy a ir y voy a levantarme en guerra en contra tuya. Y entonces en ese momento en el que Joram comienza a pensar en levantarse en guerra con Mesa, dice, voy a ir a mis hermanos, los de Judá, a pedirle ayuda que se sumen a mi ejército, ¿no? Y usa una estrategia muy buena, le dice, va al rey de Judá, que en este caso se llamaba Josafat, y le dice, Josafat, vos sos mi hermano, nosotros tenemos la misma sangre, le entró por el lado de la sangre, de la familia, del corazón, y le cuenta lo que pasó, y le dice, mirá, vos no me acompañarías, ¿por qué no me acompañás? Y vamos a enfrentarlo a Mesa y vamos a destruirlo. Entonces, Josafat, conmovido por estas palabras, dice, sí, señor, sangre de mi sangre, pueblo de mi pueblo, bla, 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 vamos, ¿no? En el entusiasmo. Y entonces a él se le ocurre una pregunta, dice, ¿por dónde vamos a ir? Vamos a ir por el desierto, le dice, no vamos a ir por el lugar más corto, sino que vamos a ir por el desierto de Edom, porque también lo vamos a sumar a nuestro ejército, al ejército del rey de Edom. ¿Está? No era una buena idea ir por el desierto, porque eran muchos días de camino. Imagínense un gran ejército moviéndose por el desierto, eso produce un desgaste. Pero Josafat ya le había dicho que sí, ya no había forma de volverse para atrás. Y entonces se fueron por el camino, se juntaron los de Edom con los israelitas, con los judíos, y con los de Edom, y se encontraron con el ejército de los moabitas que estaban esperándolo porque ya se habían enterado que se venía semejante ejército. El asunto es que como tardaron 7 días por el desierto, se le acabó el agua, se le terminó el combustible de ese tiempo, porque imagínense, ese tiempo no había tanque de guerra, no había, todos se manejaban en camellos, en animales, se trasladaban en caballos. ¿Y qué pasó? Tanto el ejército como los animales en los que ellos se movían estaban sedientos. Se le había terminado el recurso más importante y al día siguiente, en un estado deplorable, tenían que enfrentarse con el rey al que ellos mismos habían provocado. En estas circunstancias, este hombre Joram hace lo que muchas veces nosotros hacemos cuando las cosas nos salen mal. Empezamos a echarle la culpa a Dios. Y él le dice a los otros reyes, Dios nos trajo aquí. Dios nos trajo aquí para hacernos matar, para hacernos morir en el desierto. Y entonces cuando Josafat, que era un hombre más, que tenía un corazón más
inclinado a las cosas de Dios, le dice, cuando escucha esto, le dice, Joram, pero ¿no hay algún profeta por acá cerca que nos pueda orientar y que Dios nos dé una salida, ya que Dios nos trajo acá? Entonces, ahí hablaron entre la gente y lo trajeron a Eliseo. Eliseo, miren, fue uno de los hombres, a mí me encanta Eliseo, porque Eliseo era un profeta tremendo de Dios, pero tenía un carácter muy terrible, tenía un carácter muy difícil. En una oportunidad unos jóvenes se burlaron de él porque parece que Eliseo era pelado, y le dijeron pelado, pelado, y los maldijo y se murieron. Lo agarraron unos osos a los muchachos. Un desastre. No tenía problemas para decir las cosas y lo que para él estaba mal, estaba mal. Y los mandan a llamar a Eliseo, que era que era el sucesor de Elías. Elías había sido este hombre, este profeta tremendo, antecesor de Eliseo, que había sufrido enormemente penurias muy grandes por la persecución que el padre mismo de Joram, Acab, había llevado sobre la vida de Elías. Y esto Eliseo lo conocía muy bien. Cuando llega Joram y lo ve Eliseo a Joram y también a Josafat, dice, ¿qué pasa? ¿De qué onda? Y ellos le dicen, lo que pasa es que Dios nos trajo acá para matarnos. Y él le dice a Joram, dice, ¿por qué vienen acá? ¿Por qué no se fueron a consultarle a los profetas de tu papá y de tu mamá? Porque los profetas del padre y de la madre de Joram eran idólatras, eran unos brujos terribles. Y dice, yo no tendría que ni escucharte a vos, Joram, con las cosas que vos decís, toda la herencia que tenés sobre tu vida, pero como está acá Josafat, el rey de Judá, dice, y ahí pasa lo que leímos en el pasaje, tráiganme los tañedores, tráiganme unos músicos, que me toquen y vamos a ver qué Dios dice de esta situación. Entonces, en medio de esa situación, vienen los músicos, comienzan a tocar algunas alabanzas, algunas adoraciones ahí, y dice que el Espíritu de Dios, mientras sonaban esas músicas, cayeron sobre la vida y Dios le da un mensaje a Eliseo para los 3 reyes que estaban muriéndose de sed. Le dice las siguientes palabras, que me gustaría leérselas textualmente nuevamente, que fueron las que estuvimos compartiendo hace un momento. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Yo me imagino la cara de Josafat, me imagino la cara de Joram diciendo, está completamente loco. Y no sé si porque tenía esta fama de que era muy bravo o qué, no lo contradijeron y se fueron a hacer en obediencia lo que le había pedido. Usted imagínense un ejército, miles de soldados, rodeado de animales, los animales haciendo ruido de sed, sol, desierto, en el frente los enemigos, bien pertrechados, bien preparados, bien alimentados, habiendo bebido sin ningún problema porque ellos estaban en casa, y tener que ponerse a cavar estanques o pozos en medio de la arena seca. Me imagino que algunos de los soldados dijeron, no, andá a cavar vos. Algunos se habrán puesto a cavar, cavaban, tiraban la arena se desbordaba, volvía a caer y se fueron haciendo algunos pozos en el lugar, pero encima con la promesa de que esos lugares se iban a llenar de agua, pero no a través de la lluvia. El pasaje es claro, dice, no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. ¿No le parece conocida
esta historia o parecida a muchas cosas que le ha pasado a usted en su vida. Momentos en los que Dios le dice, ponete a hacer esto cuando no tenés fuerza para hacer absolutamente nada, ¿no? Yo tengo un amigo aquí en la provincia del Chaco que tuvo una ocurrencia un día porque alguien le dijo, che, Pollo era el apodo de él, ¿no? Pollo, ¿no te vas a ir de vacaciones este verano? Y él le dijo, ¿a dónde querés que vaya si no tengo ni para quedarme? Y a veces Dios nos pide cosas que no tenemos ni la fuerza, que no tenemos aparentemente ni los recursos, y pareciera ser que Él lo que nos pide que hagamos es totalmente contrario a lo que nosotros necesitamos. Ellos estaban necesitando agua, no que lo manden a cavar un pozo en el desierto. Es en este punto que yo quiero contarles un poco mi historia, ¿no? Que tiene mucho que ver y se parece mucho con esto, y estoy seguro que muchos de los que están escuchando se van a identificar en esto. Bueno, yo fui un joven, mi abuela fue una de las fundadoras de la Iglesia de Dios aquí en el norte de Argentina, la primera iglesia que hubo aquí en el norte de Argentina, aun cuando todavía la congregación de estos inmigrantes europeos que vinieron al Chaco a poblar y habían tenido un encuentro con Dios en Europa y escapándose de la guerra, vienen aquí, a donde nosotros estamos viviendo. Mi abuela ya había tenido un encuentro con Dios en Europa. Todavía no se llamaba Iglesia de Dios. Después de algunos años comenzó a llamarse Iglesia de Dios. Después mi madre conoció las cosas del Señor a través de eso. Y luego yo desde muy pequeño también, lógicamente por situaciones en las que nos iban muy mal en la familia, mi madre, que se había alejado de las cosas del Señor, volvió a los pies del Señor y nosotros comenzamos a vivir esta maravillosa experiencia de la comunidad en Cristo, de lo que significa compartir con los hermanos. Y yo en mi infancia viví uno de los momentos más extraordinarios de la iglesia evangélica en Argentina, el tiempo del gran avivamiento, el tiempo de Carlos Anacondia, el tiempo de Gille Ávila, el tiempo de las grandes campañas. La iglesia crecía y de una manera impresionante, ¿no? Levantabas una piedra y salía un paralítico caminando. Era una cosa, un tiempo de Dios maravilloso. Y así crecimos nosotros en nuestra infancia, teniendo experiencias con el Señor extraordinarias. Nuestro grupo de jóvenes, 150 jóvenes, íbamos a las cárceles, íbamos a los orfanatos, íbamos a tantos lugares porque era un mover de Dios impresionante, el derramamiento del Espíritu Santo en la juventud. Así también en ese ámbito conocí a la que hoy es mi esposa, ¿no? Que casualmente cuando mi mamá estaba sentada en el banco de la iglesia conmigo adentro de su vientre, al lado se sentaba mi suegra con mi señora también que estaba en la panza de su mamá. Desde ahí nos conocíamos con la que es mi señora. Toda la vida, ¿eh? Y jugábamos en el patio de la iglesia y bueno, era bastante brava ya desde ese tiempo mi señora, gracias a Dios no está acá. Pero bueno, nos conocimos, usted entiende esto, usted que está en el ámbito de la iglesia lo sabe, ¿no? Y bueno, pasaron los años y esa niñita con la que yo me peleaba en el patio de la iglesia, creció, se desarrolló y usted me entiende, ¿no? Ya no la vi más con aquellos ojos, sino con los ojos del amor. Nos enamoramos y los dos servíamos en la iglesia, nos conocimos en ese ámbito y con toda la pasión y con todo el amor y con toda la gracia de Dios nos casamos, ¿sí? Y bueno, así comenzó nuestro matrimonio.
Y yo justo en ese tiempo había comenzado a trabajar en una empresa y por la gracia del Señor y por un principio que yo siempre le enseño a los chicos, ¿no?, de la iglesia, yo le digo, chicos, lo que Dios te dio para servirle a Él, los dones, los ministerios, las cosas, las capacidades que Dios te dio, funcionan en todos lados. Hoy tuvimos una actividad tremenda con más de 100 jóvenes de distintas partes de Sudamérica capacitándose en el área de las artes, ¿no? Y salió una pregunta, ¿cómo descubrir cuál es mi don, cuál es mi ministerio? Y a veces cuando sale esa pregunta yo le digo así, miren chicos, a los que son líderes, ¿no? El que tiene el llamado al liderazgo, al pastorado, y bueno, te vas a ir al colegio secundario y al rato vos vas a ser el líder de una parte de tu curso. Vas a ser el presidente del centro de estudiantes, no sé si ahora existe eso. Y vas a entrar en un trabajo y al poco tiempo vas a estar al frente de un área de liderazgo porque lo de Dios funciona en todos lados y así me pasó a mí. Y lo que Dios me había dado, bueno, lo ejercité en una empresa y la verdad que nos fue de una manera extraordinaria en la economía de mi familia, en el desarrollo profesional mío. Llegué a ser el gerente de esta empresa y las cosas me iban cada vez más y mejor. Pero toda esa capacidad que yo tenía para desarrollar las cosas de Dios, las había volcado en un momento y sin darme cuenta, 100% solamente para cumplir mi tarea profesional. La primera cosa que me pasó fue perder el deseo de servir al Señor en las áreas juveniles, que siempre fue donde Dios me había llamado. Y lo segundo que me sucedió fue perder el deseo de participar en las cosas de la comunidad, de mi iglesia donde yo estaba. Y luego lo que me sucedió fue ya el deseo incluso de asistir. Y esto nunca pasa de un día para otro, esto te va pasando de a poco sin que vos te vayas dando cuenta. Al punto que descuidé no solamente mi vida espiritual, no solamente descuidé el ministerio que Dios me había dado, sino que también descuidé lo más lindo, lo más hermoso que podés tener en la vida, que es tu familia. Pero no descuidar de cuidarlos, tal vez económicamente, sino descuidarlos de perderles la fidelidad. Y llegué al punto de serle infiel a mi esposa. Otra vez, sin pensar en el daño que le generaba a mis hijos, sin pensar en el daño que le generaba a ella. El primer día que pasó eso, yo dije, bueno, como conocía las cosas de Dios, dije, va a caer una vigornia del cielo, un auto, un camión y me va a aplastar, ¿no? Y la verdad que salí, no pasó nada. Y no solamente eso, sino que las cosas aparentemente me fueron mejor. Incluso una astucia y una habilidad que yo no conocía de mí mismo, se empezaron a desarrollar para hacer cosas tramposas. Y finalmente todo terminó donde ya el final estaba anunciado, a tal punto que me separé de mi esposa, me fui a vivir a otra ciudad y perdí todo contacto no solo con la iglesia, con los hermanos, con mi familia, sino aún con mi familia más cercana, mis padres, mis hermanos y el resto de la familia. Todos. Y terminé en un lugar lejanísimo de mi ciudad, habiéndolo perdido todo. En esa circunstancia, Dios tuvo misericordia y seguramente mucha gente habrá estado orando por mí. Por eso siempre repito una frase que se usa en otro contexto, pero sirve.
muchos santos, porque los hermanos son los santos de la iglesia, oraron por mí, así que les debo a cada santo una vela. Ellos oraron por mí, mi familia oró por mí, y Dios comenzó a hacer una obra en mi vida. Cuando estuve en el fondo absoluto, cuando perdí todo, cuando perdí mi trabajo, cuando perdí todo lo que tenía, cuando perdí toda esperanza, ahí finalmente comenzó esta pregunta en mi vida: ¿para qué seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene todo? Y tal cual la historia del hijo pródigo, me replanteé la posibilidad de volver. Qué duro que fue eso, querido. Qué duro que fue. Fue muy duro. Y yo decía, no, pero Dios tal vez me va a dar una nueva familia, una nueva oportunidad. Yo extrañaba mucho a mis hijos, pero tanto mal había hecho hacia mi esposa que no parecía que esto podría tener solución. Y lo primero que hice fue ir a una iglesia evangélica en esa ciudad donde estaba viviendo, una pequeña iglesia. Y en esa pequeña iglesia me recibieron con un tremendo abrazo y un amor del cual nunca voy a olvidarme. Todavía conservo mi amistad con aquellos pastores. Me abrazaron, oraron por mí, no me miraron, y aquel pastor me dice, bueno, vení este miércoles y contame qué te pasa. Porque yo había ingresado a la reunión y la persona que me recibió me dio un papelito y una virome. Y me dijo, en el momento que vamos a juntar las ofrendas, no hace falta que pongas tu ofrenda. Ellos no me conocían. Pero si tenés alguna necesidad, poné en ese papelito lo que necesitas. Y no voy a olvidar nunca ese día, en el cual, en ese papelito, anoté Tatiana, Germán y Silvia, que son mis hijos y mi esposa. Y lo puse ahí. Lo primero que hizo Dios fue limpiar mi corazón, comenzar a renovar mi corazón, comenzar a hacer un cambio, comenzar a hacerme dar cuenta de lo malo que había hecho y arrepentirme de tal manera de no tener ganas nunca más de volver a hacer una cosa así. Aún así, me tocaba un camino muy largo por recorrer. Entonces, después de varios días que le conté todas estas cosas a este pastor, él me recibió un miércoles, pero era tanto lo que yo había hecho mal que me llevó varios miércoles. Fueron 3 miércoles. Y el último miércoles, después de haberme escuchado, me dijo las siguientes palabras: yo ahora voy a darte un consejo, pero tenés que cumplirlo al pie de la letra. Entonces yo le dije, pastor, trate nomás de no equivocarse, porque yo lo voy a cumplir. Y espero que sea la solución. Y bueno, su consejo no fue muy largo. Me dijo, tenés que vender todo lo que tenés acá en esta ciudad, pagar todas tus cuentas, volver a tu casa, pedirle perdón a tus hijos, hablarles de Jesús a tus hijos, pedirles perdón a tu suegra, pedirle perdón a los hermanos públicamente y volver a congregarte en la iglesia de donde saliste hasta que Dios te restaure. Cuando este pastor me dijo esto, yo dije, este pastor está loco. Es lo que yo no quiero hacer. Sin embargo, cosas que me pasaron y que no les voy a contar porque se va a hacer muy largo, finalmente me terminaron convenciendo de que era lo que yo tenía que hacer, y así lo hice. Fue un proceso muy duro, muy duro. Cuando yo estaba en esa empresa exitosa, yo ganaba muy bien, mi querido, y llevábamos en mi familia una vida muy acomodada. Pero cuando yo volví, durante muchos años mi esposa
varios años, no meses, años. Fue ella quien me sostuvo a mí. Me recibió en la casa, y por más que yo hacía un montón de cosas, nada me salía bien, hasta que un día un pastor agarró Segunda de Reyes, capítulo 3, y me enseñó que tenía que comenzar a hacer pozos en la arena, que tenía que cavar, aunque yo no viera nada, que tendría que comenzar a hacer cosas, y yo, obediente a eso, trataba de todo corazón hacerlo. Me metía en trabajo que salía, me salía mal, emprendimiento que arrancaba, fracasaba. Hasta llegué en alguna circunstancia a tener problemas con la ley, no porque yo estuviera infringiéndola, sino porque en el afán de poder cumplir este sueño de levantarme, acepté cosas que no tenía que aceptar, o me metí en lugares donde no tenía que haberme metido. Fue muy duro. Fue un proceso, y es un proceso todavía duro a veces, en muchos sentidos. Porque si bien Dios te perdona, hay consecuencias de tus malas decisiones. Joram tomó una mala decisión. Decidió ir a la guerra contra un rey al cual Dios no le había dicho. ¿Tenía derecho? Tenía derecho. Pero no solamente él decide ir a hacer una cosa por su propia cuenta, sino que encima lleva a otros acompañándolo en su error. Y es lo que hacemos nosotros, es lo que yo hice. Acompañé, llevé a mi familia a la quiebra, arruiné la vida de mis hijos, arruiné la vida de mi esposa, lastimé sus corazones con daños a veces que todavía hoy resurgen de vez en cuando en sus vidas. Y encima de eso, cuando quise arreglarlo, Dios me dijo: Javier, ponete a hacer pozos en el desierto. No me alcanzaría esta noche, mire lo que le digo, para contarle la cantidad de pozos que cavé. Pozos en los negocios, pozos en las relaciones interpersonales, pozos aquí, pozos allá, pozos legales, pozos de todo tipo. Y todo era peor. Yo a veces me imagino a los soldados de Joram haciendo el pozo en la arena y llegando a 1 metro o una cosa así, y que se desborona y cae otra vez la arena y se vuelve a tapar. Así era yo. Y así puede ser que te esté pasando. Así puede ser que a veces sientas. Pero te digo una cosa, hay un día, una hora, no sé cómo es, que las cosas comienzan a cambiar. Porque hay dos cosas que Dios quiere. Una es la obediencia, ¿no? Una es la obediencia, hacer una cosa que es ilógica, que va en contra de la razón. Y otra cosa es la escuela que se va dando cuando vos estás cavando los pozos. Vos imaginate, la palabra dice después del texto que leímos que no se sabe bien, vino una inundación. No llovió, no sopló el viento, una inundación. Y se llenó ese valle de agua. Y esos pozos que habían sido cavados se llenaron de agua, y ahí bebieron los animales, y ahí bebió la gente, y se renovaron. Y ya uno podría decir, y bueno, listo, ya está, ya estamos listos para pelear. No solamente eso, ¿sabe qué más nos cuenta el pasaje? Que el rey Mesa y todo su ejército de Moab, al levantarse, vieron por alguna razón, por la forma en la que el sol estaba, no sé qué, que toda esa agua parecía sangre. Y como ellos sabían que estos estaban todos peleados entre ellos, dijeron: estos 3 reinos se pelearon, vamos a buscar el botín, vamos a buscar lo que ellos dejaron. Claro, no se fueron a pelear, se fueron de fiesta, se fueron a...
a disfrutar una cosa que ellos ni siquiera habían peleado en su pensamiento. Por supuesto, cuando llegaron, estos 3 reinos estaban súper armados, súper fuertes, súper renovados, y con el extra de haber vivido un milagro poderoso de Dios que cuando te pasa el milagro de Dios en tu vida, vos enfrentás la cosa de otra manera diferente. Por supuesto, tuvieron una victoria impresionante. No habíamos ido con mi familia por muchos años de vacaciones porque el quebranto económico que teníamos era muy tremendo. Le debíamos a todo el mundo. Entonces, un día viene mi esposa Silvia y me dice: Javier, vos sabés que resulta que en el gremio hay una posibilidad de irse de vacaciones a Brasil. Y yo le digo: pero Silvia, es imposible, aparte son unas vacaciones en el exterior. Ya. Bueno, pero mirá, sale tanto por persona durante tantos días. Y yo miro y digo: no puede ser, esto debe ser un error, debe ser acá hay una trampa. Y fui, y era así, ¿no? Por supuesto, no nos fuimos en avión, nos fuimos en un colectivo que tenía los asientos así de finito, íbamos todos apretados, todos los del gremio de los docentes ahí, hurra, un día entero de viaje. Pero nos fuimos de vacaciones, después de muchos años juntos. Y recuerdo como hoy, el día en que llegamos al límite con Brasil, y hay que hacer, todo el trámite de migraciones, y algunos tardaban un poquito más, entonces los del colectivo dijeron: bueno, aprovechemos, si ustedes quieren comer algo, ahí hay un lugar. Nosotros no teníamos para comprar, pero sí habíamos llevado unos sanguchitos, y nos sentamos en el cordón de migraciones, Tatiana, Silvia, Javier, Germán, y abrimos ahí nuestro tupper, y yo les dije una palabra en ese día. La vida en Dios son como las olas. Mientras las olas van subiendo, seguro que vas a subir. Pero si vas bajando hasta que no llegue hasta el final, es probable que sigas yendo para abajo. Y nosotros veníamos bajando, hermano, veníamos bajando. Pero ese día sentimos que todo comenzaba a levantarse. No sé si fue por lo que dijimos, no sé si fue porque entendimos el buen momento, no sé si fue por qué, pero seguro que Dios a partir de ese momento comenzó a restaurar nuestra economía y muchos aspectos de nuestra familia. Todavía faltan cosas por terminar en Dios, en nosotros, pero este milagro de Dios a nosotros nos llena de voluntad y de fuerza día a día para seguir luchando por lo que Dios nos ha dado. Y una de las consecuencias de eso es el fervor con el cual yo voy a hablarte y te estoy hablando en esta noche. Yo jamás me voy a olvidar dónde estuve. Por eso nunca voy a juzgarte. Por eso nunca voy a abandonarte si te veo caído. Por eso voy a tratar de darte fuerza, porque yo sé que si somos obedientes, aunque antes nos hayamos equivocado enormemente, pero si somos obedientes y nos ponemos a cavar y aguantamos el tiempo, vendrá el día en el que Dios nos levante. No sé cuál es tu desierto, mi querido, mi querida, que me escuchás en este día. No sé en qué parte de esta historia estás. Capaz que ya has comenzado a levantar la ola. Entonces te auguro de parte del Señor que esto va en escalada hacia arriba. Y todavía vienen cosas mejores de Dios. No te canses. A veces vas a sentir
que todo lo que Dios te prometió todavía no llegó, pero no te olvides de seguir cavando pozos en el desierto. No te canses de hacer pozos en el desierto, porque cuando más pozos hayas cavado, cuando venga la inundación de Dios, eso se va a llenar. Esos pozos pueden ser relaciones, esos pozos pueden ser empresas, pueden ser trabajos, pueden ser ministerios, pueden ser un montón de cosas. Yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando qué es. Solamente en esta noche quiero invitarte a abrir tu corazón al Señor y a renovar tu pacto con Dios. Señor, yo voy a seguir haciéndolo. Allá está el loco, mirá. Yo inscribía marcas en el registro de marcas. Hacía cosas increíbles. Hacía tarjetas de empresas que no tenía. Pero el Señor te levanta. Y un día todo eso que pareció inútil termina siendo el cuenco donde Dios va a llenar con su bendición. Así que yo en esta noche quiero solamente hacer una oración con vos, donde estás, a los que están acá dentro de este grupo, en esta sala de Zoom, los conozco a casi todos, algunos hermanos no, los locales casi ninguno, pero quiero que me acompañes en esta oración y quizás en el Facebook te enganchaste justo con esta historia y quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Señor, yo te doy gracias por lo que me has hecho vivir, Señor, hasta este punto. Señor, no ha sido fácil, no han sido momentos fáciles, pero no reniego de ninguno, Señor, porque en una forma real yo he sido el causante de todo eso, Señor. A sabiendas hice mal. Y voy a volver a pedirte perdón, Señor, y voy a volver a pedir perdón a todos, Señor, lo que sea necesario. Porque hice mal. No me equivoqué, Señor. Lo hice mal. Que tu misericordia, Señor, que ha servido para mí, sirva a aquellos que te están pidiendo perdón. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No tengo cómo justificarme de ninguna manera. Solamente vos podés limpiar y borrar la cuenta pendiente. Ayúdame, Señor, a comprobar que no soy aquel, Señor. Ayúdame, Señor, a demostrar que mi corazón y mi mente están en otra cosa. Trataré, Señor, de hacerlo, cavando, Señor, estos pozos en el desierto, para que cuando venga tu gracia, Señor, sean llenos y sirvan no solamente para salvar el último hilo de vida que tenga, sino para ayudar a otros, Señor, que lo necesitan tanto como yo. Bendigo, Señor, a través de este medio a las personas que escuchan. Bendigo a los amigos que han venido a acompañarme, Señor. Bendigo sus ministerios, a cada uno de ellos, Señor, donde están en la distancia, y que a través de tu bendición los he conocido, Señor. Historias extraordinarias de transformación de Dios, de oportunidades, de esperanzas nuevas. Gente que te cree, Señor, bendícelos. Llena, Señor, sus estanques con la inundación de tu gloria y de tu bendición. Bendice a los pastores de esta casa, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su niña. Y bendice a todos aquellos que ellos van a alcanzar, Señor, ahora y en el tiempo que viene. Los bendigo con toda bendición espiritual. Y declaro, Señor, que el río de Dios
Inunda sus casas, Señor. Inunda sus corazones, sus vidas. Solo y solo por tu gracia y tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Y amén.